Buenas, mi nombre es Yelvi Juliana Lesmes Alfonso, soy estudiante de la Universidad de Pamplona. En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema de mi programa que es Ingeniería Industrial. Les hablaré sobre los tipos de sociedades. Las clases de sociedades en Colombia. Una sociedad es la reunión de dos o más personas que por medio de un contrato, escritura o mediante el acto plural de voluntades que se sujetan por regla general a los mismos requisitos de fondos propios de los contratos civiles, obligándose a hacer un aporte ya sea en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Los tipos de sociedades que existen son 5, los cuales son sociedades anónimas, SA, sociedades por acciones simplificadas, SAS, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades comanditarias simples, SCS, y sociedad colectiva, SC. Ahora les voy a hablar de qué se trata de cada uno de los tipos de sociedades. El tipo de sociedad anónima se trata del aumento del capital que tiene facilidades debido a la prima de colocación de acciones, lo cual permite que por medio de distintas emisiones del capital. La constitución de esta sociedad es mediante la escritura pública y deberá ser inscrita en el registro mercantil y así se adquiere su personalidad jurídica. El número de accionistas es mínimo 5 y no tiene un límite máximo. El revisor fiscal es obligatorio sin importar el patrimonio de acuerdo con lo determinado en el artículo 203 del Código de Comercio. Otro tipo de sociedad que hay es sociedades por acciones simplificadas. Este se trata de que puede existir en ellas una clara diferenciación entre los derechos políticos y económicos al permitir la existencia de diferentes tipos de acciones y el voto singular o múltiple de las mismas. La constitución, transformación y disolución es por medio de un documento privado inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal siempre que no ingresen sujetos a escritura pública. El número de accionistas de esta sociedad es mínimo un accionista y no tiene límite máximo. El revisor fiscal de la sociedad por acciones simplificadas y la sociedad comanditaria simple y la sociedad colectiva son el mismo proceso, lo cual tienen activos brutos a 31 de diciembre del otro tipo de sociedad que existe es la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad es administrada por derecho propio por todos los socios, aunque generalmente se opta por delegar la administración a uno de los socios o a terceros. La constitución, transformación y disolución de esta sociedad es mediante la escritura pública o por documento privado, siempre que cumpla con alguno de los dos requisitos de la Ley 1014 del 2006, artículo 22. Los números de socios es mínimos 2 socios, máximo 25 socios en esta sociedad. La responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad se responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse por todos alguno de los socios una mayor responsabilidad. Otro tipo de sociedad es la sociedad comanditaria simple. La sociedad en comandita puede ser simple, que es aquella donde los socios suministran un fondo. También está la comandita por acciones, cuyo capital está dividido en acciones o cupones de acciones. Papeles que son suministrados por socios cuyo no figura en la escritura social. La constitución, transformación y disolución se debe formalizar por escritura pública ante un notario. El número de socios en la comandita simple es mínimo 2 socios, no tiene un límite máximo. El último tipo de sociedad es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva también se conoce como sociedad ilimitada, ya que su característica fundamental es que en caso de dificultades comerciales, aquellos socios que la conforman deben responder no solo con su aporte de capital, sino que incluso con sus bienes personales. La constitución, transformación y disolución es mediante una escritura pública ante un notario o por documento privado, para los casos en los que se cumpla con alguno de los requisitos. Los números de socios en esta sociedad es mínimo de 2 socios, no tiene límite, es una empresa, es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: como sectores económicos por el origen del capital, su tamaño, la función social y la forma de explotación. Una de las clasificaciones de empresas que puede dar es por sectores económicos.
Una de esas es extractivas, que son dedicadas a explotar los recursos naturales. Ejemplos como Ecopetrol y Minas de Oro del Chocó. Otro, servicios, entregarles sus servicios o la prestación a la comunidad. Clínicas, salones de belleza o transportes. Comercial, desarrollan las ventas de los productos terminados en la fábrica. Como ejemplo se puede dar cadena de almacenes o Carrefour. Agropecuaria, explotación del campo y sus recursos. Un ejemplo es haciendas o agroindustrias. Industrial, transforma la materia prima en un producto terminado, como por ejemplo Acerías Paz del Río, Ingenio Risaralda. Otra de la clasificación de la empresa es por el origen de su capital. En el contexto colombiano se tienen en cuenta dos factores para realizar la clasificación de empresas, según el tipo de capital que posee y de acuerdo al número de trabajadores que laboran en ella. La clasificación se realiza de la siguiente manera. Tipo de capital hace referencia al origen de capital con el cual se constituye la empresa, que puede ser público. El capital con el que se constituye la empresa es del Estado. El privado, el capital con el que se constituye la empresa es de personas particulares, puede ser resultado de la acumulación del capital de varias personas. Mixto. El capital con el que se constituye la empresa es una combinación entre un aporte del Estado y un aporte de particulares. Las empresas se pueden clasificar por su tamaño. Se clasifican en microempresa. Está constituida por un grupo de trabajadores no superior a 10 empleados y su capital es inferior a 501 salario mínimo laboral vigente. La pequeña empresa está constituida por un grupo laboral entre 11 y 50 empleados y su capital es entre 501 y 5.001 salario mínimo laboral vigente. La mediana empresa es aquella que cuenta con su nómina entre 51 y 200 empleados y su capital es entre 5.001 y 15.000 salario mínimo laboral vigente. La gran empresa es toda entidad que cuenta con más de 200 trabajadores y su capital es mayor a 15.001 salario mínimo laboral vigente.